siendo el ministerio de Pablo al ir a Éfeso, ¿sí? La semana que viene, si Dios quiere, vamos a comenzar con el libro de Efesios, introduciendo el libro de Efesios y comenzando con los primeros versículos de Efesios, si es lo que Dios dispone para nosotros en la semana próxima. En estas semanas estamos viendo un tema que se llama la obra de Dios por medio de un hombre con denuedo, ¿sí? La obra de Dios por medio de un hombre con denuedo. Y para comenzar quiero repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? A veces somos muy olvidadizos, yo soy una persona muy olvidadiza, entonces quiero que repasemos, ¿sí? Y así comenzamos en esta mañana con la pasión con la que nos fuimos la semana pasada, ¿sí? Que va a ser de muchísima importancia en esta mañana. La semana pasada vimos el primer punto, que era el ministerio de Pablo. ¿Se acuerdan? Y todos mueven la cabeza, sí, ¿no? Nos acordamos. No nos hagas ninguna pregunta, pero nos acordamos. Vimos que Pablo estaba él había ido a Éfeso, ¿cuándo? A ver si me ayudan. ¿En qué viaje misionero es la primera vez que él fue a Éfeso? ¿En el primero, el segundo o el tercero? ¿Se acuerdan? Mauro, me olvidé el clicker hoy. ¿Me pones el...? Bien. El próximo pone. Ahí está, este es su primer viaje misionero. ¿Fue a Éfeso en su primer viaje misionero? No. ¿Era sí o no? Le erraste. Bien, fue a Gálatas, ¿sí? En la zona de Galacia, Panfilia, todo eso, y no ha llegado, está más hacia el occidente, Éfeso. En su segundo viaje misionero, ahora si vamos al segundo viaje misionero, ven que, y no tengo ni para apuntar, no, volvé a ese, ahí está. Antes de que vuelva al mar, que ven que va del mar y va a la tierra, allí está Éfeso. Y él va a Éfeso justo antes de terminar su segundo viaje misionero. Es la primera vez que va, lo vemos en Hechos capítulo 18. Y él va y predica en la sinagoga, deja a Aquila y Priscila allí. Cuando está predicando está solo algunos días, no nos dice cuánto tiempo, calculamos que no mucho tiempo. Y le rogaron a que se quedase. Y él dijo, no, tengo que volver. Y vuelve a Jerusalén y luego vuelve a Antioquía. Y esa fue la primera vez que fue. Y dice, pero espero volver algún día. Y fue un deseo que Dios le hizo real. Entonces, ¿cuándo volvió? No, ahí comenzó. Bien, era una pregunta tramposa. ¿Cuándo volvió? En el tercero, bien, ya estamos, ¿no? Ya no quedan muchos viajes. Así que en su tercer viaje misionero él vuelve. Y así como en su segundo viaje misionero estuvo muy corto el plazo que él estuvo allí, en el tercero 3 años. Es el lugar donde más estuvo en todos sus viajes misioneros. Su estadía más larga. Y seguramente va allí a Éfeso, una iglesia comenzada por Aquila y Priscila, a quien él dejó en su segundo viaje misionero. Luego Apolos, que estuvo ahí, predicó, y luego él se fue a Corinto. Todo eso nos dice el fin de Hechos 18, lo vimos la semana pasada. Y luego Pablo llega nuevamente, en Hechos 19, a Éfeso, a realmente establecer firmemente esa iglesia que está allí en Éfeso. Sabemos también de Efesios que después de que Pablo está allí 3 años y después de que él habla a los ancianos en Mileto, que vamos a ver eso hoy, los que son de Éfeso, más adelante, ¿alguien sabe quién va a Éfeso a predicar, a pastorear realmente? ¿Quién se va a arriesgar? Ya, Roberto no se va a arriesgar. Timoteo. ¿Se acuerdan? Primera y segunda Timoteo se escribe a Timoteo que está en Éfeso y como él tiene que predicar sana doctrina y van a haber personas que van a infiltrar la iglesia con falsos maestros que van a entrar y van a predicar cosas que no son verdad y Pablo le da muchas instrucciones de lo que él tiene que hacer en primera y segunda Timoteo. Después de él viene otra persona. Quizás más difícil aún. ¿Alguien sabe quién es? No, Tito está en Creta, pero bien por arriesgarse, ¿eh? ¿Sí? Cuando hay chiquitos de los niños levantan la mano, se arriesgan, ¿no? Pero más crecemos, no quiero, ¿no? ¿Viste? Juan, ¿sí? Juan va a Éfeso más tarde, ¿sí? Y desde Éfeso Juan escribe Juan, primera, segunda y tercera Juan. Esos 4 libros él escribe allí. Y él va allí y está supervisando realmente lo que son las iglesias de Asia. Y después él es arrestado y él es llevado como expatriado ¿a dónde? A Patmos, ¿sí? A la isla de Patmos. Y de ahí
¿qué escribe? Apocalipsis, ¿sí? Y escribe Apocalipsis y en Apocalipsis vemos que menciona nuevamente a Éfeso. Y le dice que ustedes han dejado su primer amor. En Apocalipsis capítulo 2 creo que es, porque habla todas las iglesias, 2 y 3, pero creo que esa es en capítulo 2. Sí, 2, 1 al 7, acá lo tengo escrito. Y le dice, han dejado su primer amor, ahora arrepiéntanse, porque predican sana doctrina, pero no están amando al Señor como lo deben estar haciendo. Y sabemos que más adelante, luego por cosas que han sucedido en la naturaleza y terremotos, ya nadie vive allí en Éfeso. Pero vuelve a la promesa que dio Juan, que dijo, si ustedes no vuelven a su primer amor, yo voy a sacar el candelabro que está entre ustedes. Entonces, Éfeso es una ciudad que vemos por todo el Nuevo Testamento, ¿sí? La primera vez que está mencionado allí, Hechos capítulo 18, pero es un lugar donde muchos van a ministrar, es un lugar donde muchos van a ser preparados, es un lugar donde el Evangelio fue fuerte, fue poderoso, se predicó con denuedo. Y todo eso comienza en lo que el Señor nos muestra de Hechos capítulo 18 y 19. Y vemos que en Hechos capítulo 19 llega Pablo. Y Pablo va allí y predica con denuedo. ¿Se acuerdan que vimos eso? Que él predicaba y predicaba y predicaba. ¿Y los judíos cómo respondieron? Se endurecieron. No querían saber nada. Y es más, hablaron mal del camino. Fueron y trajeron a la multitud y hablaron mal a todos acerca de lo que Pablo había predicado. Y llegó a un punto lo que Pablo hizo cuando él fue a la escuela de Tirano en versículo 9, que en versículo 10 nos dice que toda Asia oyó la palabra del Señor. No sabemos exactamente cómo, pero quizás él preparando personas para que luego salgan y prediquen el Evangelio a toda Asia. Anda a 2 hacia adelante. Mauro, 2, una más. Ahí, ven allí que Asia está en rojo, no sé si se ve, pero es ese rosado, fucsia, el color que quieran elegir para ahí, ¿sí? Y eso es toda Asia. Entonces tenemos Éfeso, muy chiquito en el suroeste de Asia, y después tenemos toda la ciudad de Asia, que es parte de Asia Menor, que hoy es Turquía. Y allí dice que él se había escuchado el mensaje por toda Asia. ¿Se acuerdan? Vimos eso la semana pasada. Entonces él impactó a Éfeso. Y luego Dios hizo milagros por mano de Pablo. Enfermos fueron sanados, endemoniados se les fueron los espíritus malos. Entonces algunos judíos que eran exorcistas dijeron, nosotros vamos a hacer lo mismo en el poder de Jesús. Y fallaron, no lo pudieron hacer y casi mueren porque los atacó esta persona endemoniada. Entonces nos dice al final de ese primer párrafo, cuando estamos mirando, que todos oyeron lo que había pasado y todos tuvieron gran temor, y los que creyeron y estaban arrepentidos traían sus libros, traían sus cosas y confesaban su pecado y quemaban todo, y era 50.000 monedas de plata lo que valía. Y después dice allí al final en versículo 20, y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pablo impactó a Éfeso para Cristo. Pablo impactó Asia para Cristo. Porque fue un hombre de Dios, un instrumento de Dios que Dios usó. Fue un hombre que predicó con denuedo, con fervor, continuamente, día y noche. Y vamos a ver que él no solo va a impactar a los a los judíos, sino que en este párrafo que sigue va a impactar también a los gentiles. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué cosa tenés denuedo vos? ¿Qué es eso que te apasiona? ¿Sí? Anoche, uno de nuestros hermanos que conozco de cuando él era muy chiquito, yo era chiquito pero un poco más grande que él, se casó anoche, un hermano de Don Torcuato. Y fuimos al casamiento, después fuimos a una recepción, y allí en la recepción había toda una picada inmensa. Eso a mí me apasiona, ¿sí? Llegar a una mesa gigante con una picada gigante, ¿sí? Cuando yo vivía en Estados Unidos 10 años no hacen picadas allá. Y veía fotos de picadas y me quería morir, quería llegar a Argentina, ¿no? Para comer esa picada. Y cuando llegué a esa picada, a esa mesa, y me paré ahí y empecé a comer, ¿saben quiénes aparecieron? Los otros pastores de las otras iglesias. Y nos empezaban a cargar la gente porque estaba la mesa, nosotros fuimos detrás de la mesa, estaba mi papá, yo, Javier y mi suegro. Todos los pastores allí parados, comiendo, ¿no? Como que la mesa era nuestra.
porque nos apasionaba, ¿sí? Y después comencé a hablar con mi papá y a nosotros nos apasiona mucho el deporte y nos apasiona mucho el equipo de Michigan, que vos decís, ¿quién es? ¿Dónde está Boca, River, estos equipos, no? Y son equipos de donde mi papá se crió y él me enseñó así y están en un torneo de básquet ahora, entonces empezamos a hablar de eso, ¿no? Y la gente nos miraba como, yo me voy de acá, me voy a comer a otra mesa, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Cosas que te apasionan, ¿no? No sé lo que te apasiona a vos, y está bien que nos apasionen muchas cosas, pero que sobre todas las cosas nos apasione lo que le apasionaba a Pablo. Y él tenía denuedo por predicar y denuedo por compartir el Evangelio. Ahora, antes que entremos a todo el párrafo que comienza en el versículo 23 acerca de lo que produjo su mensaje, y vas a notar que Pablo no es protagonista en todo lo que sucede del versículo 23 hasta el final del capítulo. Él no habla, él no predica, son todas consecuencias de cómo Dios lo ha usado, y es impactante. Pero antes de eso, él habla de sus planes. En realidad Lucas habla de los planes de Pablo, Lucas es el escritor de Hechos. Y dice así, versículo 21, pasadas estas cosas, o sea, todo lo que estaba sucediendo, lo que sucedió con los judíos y lo que estaba, donde la palabra de Dios estaba prevaleciendo, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. ¿Sí? Volvé un clic atrás, Mauro, si podés. Bien, ahí estamos. Entonces él está... Sí, ahí está, bien. Él está en Éfeso, ¿sí? Si sigue en la línea, él sale de Antioquía y va derecho hacia el occidente a Éfeso. Y ven que de ahí sale una línea azul y una blanca. Bueno, ahí es donde está Éfeso, en ese lugar. Y sé que es chiquito para ver, estaría bueno agrandarlo, pero después ya no veríamos toda la imagen que necesitamos ver. Y cuando él está allí, ahora ha sucedido todo esto en Éfeso y Lucas nos comienza a hablar de los planes que Pablo tiene. Sí, Pablo quiere ir a Jerusalén. Ahora, si ven allí, como dije la semana pasada, Jerusalén está aquí abajo. Ahora, ¿por qué va a ir hasta Macedonia? Acaya, hacia adelante ahora. Ir hacia Macedonia, Acaya, que allí van a ver dónde están en un segundo. Se tildó, andá hacia adelante. Ahí está. Ven que allí lo que está en verde es Macedonia y después Acaya. Bueno, él va a ir de Asia, de Éfeso, hacia el norte, va a ir a Macedonia, Acaya, después va a volver a Macedonia y volver al sur. Entonces, ¿por qué va a hacer eso? Bueno, la Biblia nos dice que él va a recolectar una ofrenda para Jerusalén, para todos los necesitados de Jerusalén. ¿Se acuerdan que a Jerusalén habían llegado miles y miles de personas y fueron salvas y muchos se quedaron allí? Luego muchos fueron esparcidos, pero otros se quedaron y estaban con mucha necesidad. Entonces Pablo dice, yo voy a recolectar una ofrenda. Ahora han pasado muchos años desde ese momento, pero todavía hay muchos necesitados del ministerio que está aconteciendo allí. Entonces, desde Éfeso, ¿sí?, donde estamos ahora, Hechos 19, Pablo escribe a los Corintios, ¿sí?, a los Corintios, en el año 55. Y esto es lo que le dice, 1 Corintios 16, 1 al 4, dice así. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cuando uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Entonces está diciendo, prepárense para esta ofrenda y la vamos a buscar. Y allí es, después de ir a Macedonia, él vuelve y va a Acaya y allí va a Corinto. Ahora, cuando él llega a Corinto y está allí, desde Corinto, en este viaje misionero, él escribe Romanos 15. Y cuando él escribe Romanos, dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Ven que él ya ha recorrido ahora Macedonia y Acaya y está escribiendo a los romanos y le está diciendo, ellos están colectando una ofrenda para los que están en Jerusalén.
Sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Entonces eso escribe allí en el sur de Acacia, que está en Corinto. Después de eso vuelve de Corinto y va al norte, va a Macedonia y después vuelve al sur por Asia y va a Mileto, ¿sí? Que después vamos a hablar acerca de lo que hace en Mileto al final del mensaje. Pero luego aquí dice que va a ir a Macedonia y a Acaya, que vemos qué es lo que hace, y dice, después que haya estado allí, debo visitar también a Roma. Él quiere llegar a Roma. Y sabemos que llega a Roma, quizás no de la forma que él esperaba llegar. Va como preso a Roma, pero finalmente llega, que es donde termina el libro de Hechos, en capítulo 28, él estando bajo arresto en una casa. Y versículo 22 nos dice que primero él envía a Macedonia, a Timoteo y Erasto, y él se queda un tiempo más en Asia. Y todo lo que ocurre después en versículo 23 es lo que está ocurriendo en este mismo tiempo que él tiene estos planes donde Timoteo y Erasto se han ido. Y eso es donde miramos ahora, versículo 23 en adelante, y lo que está sucediendo en medio de todos los planes que Pablo está haciendo. Y lo que vamos a ver aquí es el segundo punto del mensaje que comenzamos la semana pasada, y eso es la oposición de Demetrio. La oposición de Demetrio. En versículos 23 al 27, vemos la oposición que él comienza. Ahora, antes de llegar ahí, quiero que nosotros entendamos que en el Evangelio, y por ahora puedes sacar el mapa, Mauro, quizás después lo voy a necesitar un momento, pero ahora lo podemos sacar. Sabemos que en la historia de la iglesia siempre ha habido oposición en contra del Evangelio. Siempre. Todo lugar que el Evangelio es proclamado, hay oposición. Es así. Es lo que vemos en la historia de la Biblia, es lo que vemos en la historia del primer siglo hasta ahora, siempre hay oposición. Y quiero que miremos en el libro de Hechos la oposición que hay en cuanto al Evangelio. Vayan conmigo a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y vamos a estar viendo algunos pasajes hasta llegar aquí. Porque quiero que entendamos al ver la historia de la iglesia que siempre hay oposición. Y mientras vemos eso, pensar en nuestra mente, nosotros tenemos oposición. Nosotros tenemos oposición, yo tengo oposición. Y eso me va a llevar a reflexionar cuánto estoy predicando el Evangelio también. La iglesia de Jerusalén fue perseguida en Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Estaban predicando el Evangelio, los agarraron, los pusieron en la cárcel. ¿Sí? Y los apóstoles dijeron en versículo 20, después de que los están interrogando, dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Están predicando, les dicen, no prediquen más, y ellos dicen, no podemos, tenemos que seguir predicando. Y versículo 21 del capítulo 4 dice, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Ahí tienen todo el pueblo siendo salvo, conociendo a Cristo, glorificando a Dios. Y los religiosos amenazándoles y los dejan ir. En capítulo 5, versículo 14 nos dice que más y más personas creyeron, dice más y más creyentes en el Señor, multitudes de hombres y de mujeres añadían constantemente al número de ellos. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces los agarran de nuevo, los ponen en la cárcel. Y les dicen que no prediquen más el Evangelio. En Hechos capítulo 5, versículo 33 dice, cuando ellos oyeron esto se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Y versículo 40 dice, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaran que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Y los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y pienso especialmente Pedro, ¿no? Que fue el que lo negó ahora y ahora es digno de sufrir por la causa de Cristo.
¿Qué pasó allí en el comienzo de la iglesia? Fueron los judíos que estaban en contra de ellos y el Sanedrín y el sumo sacerdote los querían destruir y no podían. No podían, pero siempre hubo oposición. Ahí en el medio, cuando Pablo estuvo en la cárcel, un ángel los libró y cuando los libró ellos volvieron a predicar el Evangelio, que fue donde los encontraron de nuevo y los trajeron y los azotaron. En Hechos capítulo 6, 9 a 7, 60, que no voy a leer todo eso, no se preocupen, pero vemos a Esteban que comienza a predicar y él predica el Sanedrín y él les muestra acerca de Cristo después de una larga predicación. Y ellos lo llevan afuera y lo apedrean y lo matan y el principal allí que está en contra de Esteban y a favor de la muerte es Saulo, que es Pablo el que está aquí antes de ser convertido. Y él odiaba a Esteban y odiaba el mensaje del Evangelio. En Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4, pueden mirar allí, no lo voy a leer tampoco, pero habla de que la iglesia fue perseguida por Saulo y la iglesia fue esparcida por todos lados. Este hombre con celo que odiaba a creyentes los quería matar a todos y los esparció por todos lados. Que en realidad Dios usó para extender el Evangelio, porque allí en estos versículos nos dice que ellos que fueron perseguidos iban por todos lados y ¿qué hacían? Predicaban la palabra a todos. Entonces Dios usó a Saulo inconverso para esparcir el Evangelio por todos lados, pero hubo gran persecución. Luego de que Saulo es convertido y su nombre cambia a Pablo, en Hechos capítulo 13, él sale en su primer viaje misionero y Pablo y Bernabé son perseguidos en Antioquía, que es una región de Galacia. Ahora recuerden, hay dos Antioquías, una de la que fueron enviados de la iglesia y otra Antioquía que es en Galacia. Allí en Galacia, en capítulo 13, versículo 48, dice así: oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. De allí Pablo se va a Iconio. Cuando llega a Iconio, él predica el Evangelio también y nos dice en capítulo 14, versículo 5, cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para matarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Van a la próxima ciudad y los quieren matar y los quieren destruir. Entonces se van. De allí van a Listra, nos muestra Hechos capítulo 14, versículo 8. Y cuando están en Listra, Pablo sana a un hombre y lo proclaman como que él es un Dios. Y dicen, estos grandes hombres. Y Pablo se enoja, no quiere que digan eso. Pero dice, nosotros somos hombres como ustedes. Proclamamos a Cristo, el Dios vivo. Y vinieron los judíos, en versículo 19 dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, que es donde él ya ha estado, pero odian tanto el Evangelio y escuchan dónde está Pablo, que hacen el camino allí. Recuerdan que lo querían matar y apedrear. Y aquí dice, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ahora yo quiero que entendamos que ellos sabían cuando alguien estaba muerto o no. No es que le pifiaron, ¿sí? Le dieron con piedras y piedras grandes y apedrean hasta que muere. Y cuando piensan que está muerto y que ya no respira y que ya no se puede mover, lo arrastran fuera de la ciudad y lo dejan tirado. Porque cuando seguimos leyendo pensamos que no pasó nada, porque ¿qué pasa? Dicen, no, en realidad Pablo no estaba muerto, se levanta y vuelve a entrar a la ciudad. Increíble. El denuedo que tenía Pablo no lo iba a parar nada, la muerte sola lo iba a parar. Ni siquiera pensando que estaba muerto lo iba a parar. Y continuó predicando. En Hechos capítulo 16, en su próximo viaje misionero, comienza y uno de los primeros lugares que él va es a Filipos, que es parte de Macedonia, allí en el norte, como veíamos. Y echó fuera un demonio de una mujer, la cual traía grandes ganancias a sus jefes, y ellos se enojan tanto porque él ha dado vuelta a la ciudad de Filipos y han perdido el dinero que pueden tener, que es parecido a lo que va a acontecer aquí en Hechos, y entonces lo meten en una cárcel, en el calabozo del más abajo, en el peor lugar de la cárcel, donde él no sabe si va a salir. Y antes de hacer eso lo azotan. Y él sigue predicando el Evangelio y sigue sufriendo persecución. Y esta vez de parte de los gentiles, de parte de los romanos.
De allí él va a Tesalónica y cuando va a Tesalónica, esto es lo que dicen de él en Hechos 17:6, dicen, han llegado esos que han trastornado el mundo, han venido acá también. Imagínate en un tiempo donde no había toda la tecnología que hay hoy y llegan y dicen, ya sabemos quién sos, ni tenés que hablar. Trastornan el mundo y alborotaron la ciudad. Capítulo 17, versículo 8 dice, y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Y de allí Pablo entonces se va a Berea y comienza a predicar el evangelio allí. Y los tesalonicenses que escuchan que está en Berea van a Berea. Y dice capítulo 17, versículo 13, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. Pablo deja allí a algunos de sus compañeros en Berea y él se va solo a Atenas, en capítulo 17 al final, y allí tiene oposición del mundo filosófico. Y demuestra que Dios, el Dios verdadero, es el único Dios. Y que el único Dios es el Dios verdadero. De allí él va a Corinto también solo por un tiempo, hasta versículo 5 que viene Timoteo y Silas. Y Pablo se dedicó por completo a la palabra de Dios, testificando acerca de Cristo. Y nos dice versículo 6 de capítulo 18, pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y versículo 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Hermanos, un autor dijo, y creo que acierta completamente, dice, donde la iglesia proclama el evangelio fielmente, tendrá oposición satánica. ¿Escucharon? Donde la iglesia proclama el evangelio fielmente tendrá oposición satánica. Si Satanás no está en contra de nuestra iglesia, si el mundo que no cree no aborrece esta iglesia, cuando están aborreciendo a Dios, estamos haciendo algo mal. Ahora, no buscamos que nos aborrezcan, ¿no? Pero cuando no proclamamos fielmente el evangelio, no hay oposición. Cuando el inconverso viene aquí, se sienta y se siente bien día tras día, año tras año, década tras década y nunca piensa que debe creer en el Señor, estamos haciendo algo mal. Pablo entraba lugar tras lugar tras lugar y cada lugar que iba lo querían matar. Porque él les decía que eran pecadores y necesitaban arrepentirse y confiar en Cristo como su Salvador. Y ahora llega a Éfeso. Y saben, miramos lo que pasa en Éfeso, pero si no lo hubiéramos leído ya sabríamos lo que va a pasar. ¿Y saben qué? Cuando se va de Éfeso y va a su próximo lugar, ¿saben qué ocurre? Él vuelve a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén hay un alboroto en Jerusalén como nunca ha habido. ¿Por qué? Él predicaba a Cristo con denuedo. Entonces vemos aquí en versículos 23 en adelante, y creo que era importante poder recalcar todo lo que ha sucedido en el libro de Hechos y cómo el Evangelio siempre tiene oposición. Y en versículo 23 vemos que dice, por aquel tiempo, ¿se acuerdan el tiempo que él está haciendo todos estos planes? Se produjo un alboroto no pequeño por el motivo del camino. Un alboroto no pequeño, un alboroto tremendo, un alboroto que incluyó todas las ciudades, lo que vamos a ver, aún a los judíos, gentiles, todos. Y se produjo, ¿por qué? Por la proclamación del Evangelio de Pablo, por las sanidades que Dios hizo por medio de Pablo. Y muchísimos creyeron, pero al mismo tiempo muchísimos se opusieron. Y la oposición anterior fue de los judíos, ahora la oposición viene directamente de los gentiles por otra causa. Los judíos porque decían que predicaba un Mesías que no era el Mesías. Y los gentiles porque estaban en contra de la diosa Diana. Entonces los dos con sus sistemas religiosos falsos aborrecen lo que Pablo predica. Es lo mismo que vemos hoy, hermanos. Cuando predicamos a Dios, ataca la religión falsa en la cual la gente pone su confianza. Y versículo 24 dice, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos juntos con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Paramos allí. Aquí vemos la causa del alboroto. El negocio de Demetrio y sus compañeros fue hacer templecillos de Diana.
Templecillos que se dice, por lo que estuve leyendo, que eran dioses que hacían que ellos ponían en sus casas, ¿no? No es muy diferente a donde vivimos nosotros, ¿no? Entras a casas y tienen todos esos diosesitos que adoran, ángeles, María, todas estas cosas que adoran, que no son dioses para nada. Y después ellos tomaban esos dioses y los presentaban en el templo de Diana como una ofrenda. Entonces siempre sabían que estaban vendiendo y comprando, vendiendo y comprando. Y esto se producía continuamente, producía plata para ellos continuamente, nos dice ahí, producía no pocas ganancias. Así como era un alboroto no pequeño, su negocio producía no pocas ganancias, que Pablo está mostrando el énfasis de que producía muchísimo dinero lo que ellos estaban haciendo. Este era su negocio. Y versículo 25 nos dice que él entonces va y reúne a todas estas personas que trabajan con él. Quizás Demetrio fue el jefe del negocio, no sabemos. Quizás solo era alguien que estaba con ellos en este negocio. Pero él sabía que debía hacer todo lo que podía para que no pierdan el negocio. No podían perder el negocio. Y su plan entonces fue fomentar todo un alboroto y haría lo que fuera para seguir vendiendo. ¿Saben a qué me recuerda esto? Una vez estábamos con Anaí, no sé dónde eran, no me acuerdo, pero pasamos por un negocio y cuando pasamos por un negocio tenían un montón de cosas, pero dos cosas nos llamaron la atención. Tenían pañuelos verdes y al lado tenían pañuelos celestes. Y era como, bueno, ¿cuál te gusta? Comprá el que vos quieras, ¿no? Sabemos que pañuelo verde y pañuelo celeste son dos cosas que están en contra el uno del otro, ¿no? Y ellos así tenían los dos vendiendo al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues no me importa nada, solo quiero seguir con mi negocio. Entonces no me importa de qué lado estás, yo quiero la plata. Y eso es lo que vemos de Demetrio. Él sabe que los templecillos de Diana traen dinero. Lo que predica Pablo no. Y toda esta ciudad está fundada en estos templecillos. No podemos hacer que ella sea rechazada. Versículo 26 les dice, pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Hermanos, es la segunda vez en un capítulo que dicen que él distorsionó toda Asia. Antes lo dijo Lucas y ahora lo dice Demetrio. Él sabe lo que Pablo ha hecho por el poder de Dios. Y dice, miren lo que ha hecho en Éfeso. Y después dice, pero no solo en Éfeso, miren lo que ha hecho en toda Asia. Impactante. Este es un hombre que ha dado vuelta a Asia. Vimos que lo dijo de Tesalonicenses, lo dice Lucas. Estos que han trastornado el mundo han venido aquí. Vemos después en Hechos 21, 27, 28, cuando Pablo llega a Jerusalén y las personas hacen un alboroto y gritan, y en Hechos 28 dice, hombres de Israel, ayúdenos, este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo. Llegó a Jerusalén y todos lo conocían. Como vimos cuando fue apedreado en Listra, volvió a predicar. ¿Por qué Pablo hacía todas estas cosas? Porque en Romanos 1:16 dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación. ¿Qué cree? Del judío primeramente y también del griego. ¿Por qué Pablo predicaba con denuedo? ¿Por qué Pablo predicaba para que todos sepan acerca de Cristo? Porque él no se avergonzó del Evangelio, porque él sabía que había gran poder en el Evangelio. En Hechos capítulo 10, versículo 1, Pablo dice, en el mismo libro de Romanos, dice, hermanos, a los judíos está hablando, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Este es el deseo mayor y Pablo dice, aún yo deseara ser maldito por causa de ustedes, que todos lleguen a la salvación. Entonces él predicaba con denuedo porque él sabía el poder que Dios tenía y él sabía el poder del Evangelio. Entonces él revolucionó todo Éfeso, toda Asia por lo que Dios había hecho por medio de la palabra. Y aquí dice en versículo 26, pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos que cuando él llegó, entraba a la sinagoga día tras día y dice que hablaba con denuedo, ¿haciendo qué? Discutiendo y persuadiendo.
Otra vez, eso es algo que Lucas decía que él hizo y ahora Demetrio dice, él está persuadiendo a todos. Esto también es algo que Pablo hacía. En Hechos 26, 28 y 29, después de lo que ocurre en Jerusalén y él está preso y él tiene que hablar ante Festo y el rey Agripa, una vez que él ya iba a ir a Roma, pero él le habla a ellos y nos dice, versículo 26, versículo 28, dice, entonces Agripa el segundo le dijo a Pablo, después de escuchar el mensaje, dice, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó, quisiera Dios que ya fue un poco o en tiempo en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Pero ¿qué pasó? Lo escuchó 1 hora, 2 horas y el hombre, el rey Agripa, estaba como, dejá de hablar porque yo estoy por creer. Eso es lo que Pablo hacía. En Hechos 28, 23, estando preso así en la casa en Roma, dice, y cuando hablaba con los judíos y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba, porque él podía recibir personas, le dejaban hacer eso. Y dice, desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo persuadía a las personas. Hermanos, nosotros en nuestra vida decimos, bueno, yo estaría persuadiendo, pero mirá si en el trabajo hablo acerca de Cristo y me echan por hacer eso. Mirá si en el barrio hablo de Cristo y después ya no me habla nadie. Mirá si en la carnicería hablo de Cristo y después dice, no, vos acá no comprás más porque no quiero escuchar ese mensaje. Pero en algún momento voy a persuadir a la gente. Pablo persuade al rey Agripa. Pablo persuade a los judíos. Pablo está en la cárcel y está predicando a todos. Y cuando él está escribiendo a los filipenses, en otros libros, dice, les manda saludos todos los de la casa acá de César. Como, ¿en serio? Soldados están siendo salvos. Distintas personas están siendo salvos. Una vez escuché a alguien que dijo, pobre el soldado que tiene atado en cadenas a Pablo, escuchando por 6 horas, 8, 10, lo que sea el evangelio. Porque Pablo no decía, bueno, cuando salga de la cárcel voy a ir y hablar. No, desde la cárcel hablaba con todo el que podía y persuadía. Y aún Demetrio, que no creyó, dice, este hombre persuade a todos. Persuade a todos. Dice a una gran cantidad de gente y la ha apartado. Y dice que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Claro, ¿cuál era el mensaje de Pablo? El único Dios verdadero es el Dios del cielo. Y Jesucristo, a quien ha enviado, Él es Dios mismo. Y dice, lo que ustedes están armando con sus manos, ese no es un Dios. Es un Dios falso que han inventado y no pueden hacer nada con eso. Entonces Demetrio supo el mensaje de Pablo. Demetrio escuchó el mensaje de Pablo. Demetrio vio cómo la gente era persuadida. Pero Demetrio, como los judíos, endureció su corazón. Demetrio rechazó el evangelio. Y Demetrio tenía gran ira en contra de Pablo. Entonces dice en versículo 27, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, y hay 3 cosas aquí, esta es la primera, el peligro de que su oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa se considere sin valor. Y tercero, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Dice, amigos, si perdemos nuestro trabajo, ¿saben qué? Si creen todos en el Evangelio, ¿saben qué pasa? Primero vamos a perder nuestro trabajo. No podemos hacer eso. Segundo, el templo de Diana va a ser sin valor porque nadie la va a adorar. Y tercero, su grandeza va a ser rechazada. Y la grandeza de ella era por todo el imperio romano. Dicen que en ese tiempo habían 33 santuarios a la diosa Diana en todo el imperio romano. Pero la más grande de todos los santuarios, era en Éfeso. Que si googleás una de las 7 maravillas del mundo, vas a ver que es Éfeso. Es una de esas 7 maravillas del mundo. El templo de Diana estaba 2 kilómetros al norte de Éfeso. Entonces, si ves un mapa de Éfeso, no lo vas a ver, sino que va a ser una flecha que dice, está allá, ¿sí? Pero está 2 kilómetros al norte. Y les digo por las dudas, pues le voy a decir la medida de lo que era el templo, pero si buscas en internet y en distintos lugares, todos dicen medidas aproximadas, porque nadie sabe exactamente su medida. Y esta que les digo es una de las más grandes que encontré.
pero dicen que el templo medía más o menos 129 metros de largo, ¿sí? Que imaginamos, más o menos una cuadra son 100 metros, ¿no? Así que imagínense, 129 metros de largo, un poquito más grande que este salón, ¿no? 67 metros de ancho, nuestro terreno tiene 40 hasta el fondo, así que era 20 metros más ancho que nuestro terreno. Y 18 metros de altura. La gente pasa por esta iglesia en la calle y pasa y hace así, ¿no? Tenemos como 13 o 14 metros de altura, quizás 15. Esto tenía 18. Era una estructura impresionante, impresionante. Y principalmente toda realizada en mármol. Nosotros el mármol, ¿dónde está? No, hay que buscar bastante para encontrar y no lo vas a encontrar. Su adoración fue universal. Fue el centro de la adoración a Diana allí en Éfeso, de todo el Imperio Romano. Y una vez al año, además de otros momentos que iban a visitar, pero una vez al año venían los peregrinos de todos lados para adorar a Diana en la fiesta de la primavera, se llama. Y en ese tiempo el templo recibía grandes ofrendas de los devotos a Diana. Y fue tan rica la institución que ellos tenían financiera, que fue la institución financiera principal de toda Asia. O sea, lo que ellos ganaban ahí no era solo para Éfeso, sino que hacía que toda Asia estuviera bien con su dinero. Entonces lo que vemos es que la economía y la religión venían de la mano, ¿sí? Entonces obviamente estos hombres iban a creer en Diana y no iban a dejar que nada los pare porque era la economía de Éfeso y de toda Asia. Entonces no es de extrañarse cuando Demetrio está mezclando religión y economía, ¿sí? Porque eso es lo que Diana traía. Entonces él temía que si la gente creía lo que Pablo estaba predicando, su ciudad iba a ser destruida. En versículo 28 dice cómo responden, dice, cuando oyeron esto, o sea, sus compañeros de trabajo, se llenaron de ira. Comenzaron a gritar, grande es Diana de los Efesios. Se llenan de ira. Fue una expresión del ser interno de ellos. Tuvieron un odio intenso, rabia, indignación, enojo. No querían saber nada con esto. Y empiezan a gritar. Hermanos, esto es común cuando se predica el Evangelio. ¿Se acuerdan de Cristo cuando predicó en Lucas capítulo 4, versículo 28-29? Vuelve a Nazaret, entra a la sinagoga, enseña y dice, esto se cumple hoy, yo soy el Mesías. ¿Y qué hacen? Todas las personas que lo conocen de su niñez, todos que saben que es el hijo del carpintero, que lo vieron criarse allí, lo sacan y lo quieren matar. Y ahí sí con mucha ira. Y acá responden de la misma manera, con ira, y gritaron. Y el verbo es uno que muestra continuidad, están gritando y gritando y gritando. Grande es Diana de los Efesios. ¿Y qué es lo que ocurre allí en versículo 29? Lo vamos a ver. Pero quiero que entiendan esto. Así es como responde el mundo al Evangelio. ¿Cómo responden? Con odio, con ira, con indignación. ¿Vos me estás diciendo que me tengo que arrepentir? ¿Quién sos vos para decir eso? ¿Vos decís que hay un solo camino? ¿Qué estrecho que sos? No, hay muchos caminos. Un autor dice, el Evangelio trae ira a las personas. ¿Por qué? Porque confronta su religión falsa y su pecado los fuerza a reconocer la insuficiencia de su punto de vista, exponiendo el vacío de su estilo de vida. Eso hace el Evangelio y al mundo no le gusta. Y versículo 29 nos dice, la ciudad se llenó de confusión. A una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. ¿Qué pasó? Estos hombres empiezan a gritar, grande es Diana de los Efesios. Y empieza a venir la multitud, ¿no? Es como salimos acá y hay un choque en la esquina y ¿qué pasa? De repente todos, ¿no? ¿Y qué pasó? Y todos queremos saber. Y están confundidos. Y ni saben algunos por qué están acá. Y Lucas lo va a decir varias veces, están confundidos. Y entonces comienzan todos a gritar y decir, grande es Diana de los Efesios, y están caminando por la calle y van al teatro.
El teatro era un lugar inmenso que entraban más o menos 25.000 personas. Era el único lugar que podía sostener una multitud, toda la multitud de Éfeso. Y allí van y se precipitan, dice que van a ese lugar y entran todas estas personas al teatro y arrastran consigo a Gayo y Aristarco. Y no nos dice, pero yo pensaría que quizás querían llevar a Pablo, pero no lo encontraron. Pero no sabemos. Entonces, versículos 30 y 31 dicen, cuando Pablo quiso ir a la multitud, recuerden, estamos hablando de Pablo, no alguien tímido, no alguien como, bueno, espero que pare el griterío. No, Pablo quiere estar en el medio del griterío. No para gritar, sino para calmar a todos y predicar el Evangelio. Y dice, cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensajes y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Vemos que es algo continuo que le dicen que no vaya, que muestra que no fue algo de 5 minutos. Fueron horas que estaban en el teatro. Y dice que Pablo quería ir. Y dice, cuando dice no se lo permitieron, es un verbo que es continuo. Entonces allí está Pablo, ¿no? Casi que lo tienen que atar para que no salga de donde está. Y dice, no vayas, no vayas, no vayas. Todos lo paran, todos lo frenan. Seguro 20, 30 personas sosteniéndolo. Porque Pablo quiere ir a predicar, Pablo quiere salir, quiere estar allí. Y dice que aún le están rogando que no vaya. Qué difícil detener a Pablo, ¿no? Pienso nosotros si tenemos que casi hacer algo increíble para que prediquemos el Evangelio. A Pablo no se le podía detener, no se frenaba, no lo podían parar, él quería predicar. Tenía una gran pasión. Y dice que aún algunos de sus amigos que él tenía que eran autoridades le dijeron que no venga, por favor que no venga. Y finalmente no va y dice versículo 32, así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Allí estaban gritando una cosa, otra cosa y mucha confusión. Es más, la confusión era tanta que es casi cómico. Miren versículo 33, dice, algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro. Puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante, entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces Lucas dice, hay gran confusión. Y después empujan hacia adelante a Alejandro, que no sabemos quién es, he estudiado muchos comentarios, nadie sabe exactamente quién es, pero era un judío. Todos dicen, bueno, se debe tratar de él esto. O sea, no sabían ni por qué estaban ahí, miles de personas y no entienden nada. Entonces Alejandro levanta su mano, quiere silencio para poder hablar. Y dice allí en versículo 33, haciendo silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. ¿Saben qué quería hacer Alejandro? Decir, yo no estoy con ellos, yo soy un judío, yo no estoy con Pablo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ellos ven allí y dicen, ¿se dan cuenta que es un judío? Y el judío, ya vimos, no quería saber nada con la cristiandad, pero el judío tampoco adoraba a la diosa Diana. Y entonces los gentiles ponían al judío y al creyente en la misma bolsa. Entonces cuando vieron que él era un judío, dijeron, no, vos no vas a hablar. Entonces dice que por 2 horas gritaban, grande es Diana de los Efesios. Imagínense, toda una multitud por 2 horas. Quizás estaban muchos confundidos, pero igual estaban así gritando, ¿no? Es como a veces que tenemos manifestaciones o piquetes y cosas así, ¿no? Y cortan calles y ojalá no tenés que ir a Capital ese día. Y después ahí lo están entrevistando a la gente y dice, ay, ¿usted qué piensa? ¿Por qué está acá? Y dice, no tengo idea, yo vine porque vinieron otros. ¿Lo han visto? Yo lo he visto en el noticiero. Pero ahí están con sus banderas, ahí están gritando y ahí están haciendo todo y no tienen idea qué hacen ahí. Eso es lo que estaba aconteciendo. Allí estaban gritando por una causa que no sabían lo que era. Pensaron que estaban por Alejandro y ahora están gritando grandes Diana de los Efesios en contra de Alejandro, que era un judío. Entonces, versículo 35, vemos el secretario que calma el alboroto. Dice entonces el secretario que precedía las asambleas populares, después de calmar a la multitud, dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre
que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Hay mucho allí que él dice. Primero, ¿quién es el secretario? Él fue el ciudadano mayor en Éfeso. Él fue el que actuaba como el intendente. Él fue el intermediario entre Roma y Éfeso. Él era el responsable si había una insurrección. Y él hace calmar a la multitud y a él lo escuchan. Y quieren saber lo que él tiene para decir. Y entonces él dice que todos saben que este templo es de la gran diosa Diana. Y él dice, ¿hay alguien que no sepa esto? ¿Hay alguien que pueda negar eso? Y es lo próximo que va a decir en versículo 36, es innegable. Él estaba muy seguro. Estaba equivocado, pero estaba muy seguro de lo que decía. Y él dice que fue la ciudad guardiana a la imagen que cayó del cielo. Ahora, esta imagen que cayó del cielo se dice que quizás seguramente fue algún meteoro que tenía apariencia de ícono. La palabra en griego que usa este hombre es diópetes. Y un comentario dice así. Dice, esta palabra diópetes se usó para describir objetos como meteoros que habían caído del cielo y fueron honrados en varias sectas porque se pensó que vinieron de los dioses. Entonces ellos se creían especialmente bendecidos y tenían este gran templo de Diana porque era una imagen enviada del cielo. Y dijeron, y nadie puede negar eso. Es una imagen enviada del cielo. Ahora, ¿recuerdan que Demetrio dijo que Pablo había dicho que los dioses no son dioses hechos de mano? Y este mensaje se ha proclamado por todo Éfeso. Este mensaje lo han escuchado todos. Entonces, ¿qué dice este hombre? Sepan todos que esto vino del cielo. La diosa Diana no es una diosa hecha por manos, es una diosa que viene del cielo. Yendo exactamente en contraste a lo que Pablo había proclamado. Entonces, versículo 36 dice, puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente. Entonces él comienza con una verdad, que en realidad no era verdad, pero comienza con una verdad para luego calmar a todos. Y dicen, nadie puede negar esto. Menos mal que Pablo no estaba ahí, ¿no? Aunque me hubiera gustado, me encantaría, el capítulo 19 tendría 30 versículos más y sería increíble. Pero Pablo no estaba ahí y dice, nadie puede negar esto. Así que cálmense, acá no hay ningún peligro. No hagan nada del cual se van a arrepentir. 37 dice, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Entonces él va de una verdad, que es una mentira, acerca de Diana, a cálmense, a el testimonio de Pablo. Miren este testimonio. Él les dice ahí, ellos no son ladrones, ellos no son delincuentes, ellos no usaron palabras de insultos, ellos no actuaron inapropiadamente. Sin darse cuenta, él da un excelente testimonio acerca de Pablo, que dio vuelta a todo Éfeso y toda Asia y no tiene nada malo para decir de él. Impactante. Y versículo 38 dice, así pues, Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien. Los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. ¿Qué dice? Pablo no hizo nada mal. Y después dice, pero vos, Demetrio, vos sabés cómo son las leyes. Vos sabés lo que tenés que hacer y lo que estás haciendo es incorrecto. Es increíble. Aún en Éfeso, aún en las leyes que tenían, aún como ellos hablaban de distintas situaciones que ocurrían, Demetrio estaba haciendo mal y Pablo estaba haciendo bien. Y él le dice, vos sabés lo que tenés que hacer, vos sabés cómo son los tribunales, vos sabés a dónde tenés que ir y cómo se tiene que llevar adelante esto. Y no hagas lo que estás haciendo, porque dice versículo 40, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto y por eso no podremos explicar este alboroto. Claro, él dice, ¿saben qué? Los romanos van a decir, ¿qué está pasando? Y vamos a decir, no, predicó el evangelio y pasó esto y no hay razón. Entonces tenía miedo porque los romanos podrían sacarle privilegios que ellos tenían y el hombre encargado era este secretario. Entonces le dicen, no hagan esto. Y versículo 41 dice, y habiendo dicho esto, despidió a la multitud.
En capítulo 20, versículo 1 dice, después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Esta fue la última vez que Pablo estuvo en Éfeso. Por lo que dice la Biblia, la segunda vez, y por lo que sabemos fue la última vez. De aquí, como dijimos antes, fue a Macedonia, fue a Acaya, volvió a Macedonia y después casi pasa por Éfeso. Pero cuando va, ¿podés poner de nuevo esa foto, Mauro, del mapa? Antes, ese es a Roma, y uno más anterior. Allí ven que está en rojo Éfeso. Separado de eso, muy cerquita, no lo tengo marcado, pero está Mileto. En realidad no, lo que está en rojo es Mileto, ¿sí? Y más al norte, de donde sale la línea blanca, ese es Éfeso. No sé si lo ven, está muy chiquito, pero... Entonces él está muy cerca y él, al volver a Jerusalén, pasa por Mileto. Y cuando él está en Mileto, y quiero que miremos algunos versículos en capítulo 20, ¿sí? Él no vuelve a entrar a Éfeso. Pero él quiere ver a los ancianos de Éfeso, él quiere ver a los pastores de Éfeso, que ha estado allí enseñando por 3 años. Pero no va a ir a Éfeso. Entonces el capítulo 20, versículo 15, dice, saliendo de allí al día siguiente llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos, y habiendo hecho escala, un montón de lugares. Versículo 16 dice, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés si le era posible. Entonces él quería llegar a Jerusalén, él quería llegar para el día de Pentecostés, él ya tiene la ofrenda, está listo para dársela. Pero él pasa por Mileto y él quiere ver a los ancianos. Entonces versículo 17 dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Entonces no va a Éfeso, sino que llama a los ancianos de Éfeso a que vengan a Mileto. Y versículo 18 y 19 dice, cuando vinieron a él les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Ahí está hablando del principio de Hechos 19, ¿se acuerdan lo que hicieron los judíos? Y él vivió todo eso, y todo lo que sufrió, y toda la ciudad lo sabía, y algunos de ellos fueron salvos. En versículo 20 dice que les declaró la palabra de Dios. Dice, bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Y miren versículo 27. Pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Va allí, se junta con los ancianos de Éfeso en Mileto y les dice, recuerden, yo tuve pruebas, yo tuve lágrimas, sufrí mucho, ustedes vieron todo el sufrimiento, vieron los alborotos, vieron todo lo que pasó, pero yo nunca dejé de predicar el Evangelio. Nunca dejé de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante eso? Miren versículo 21 en adelante, dice, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A judíos que odiaban al Mesías, a gentiles que adoraban a la diosa Diana. Y él les predicó. Versículo 22. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Versículo 23. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Esto es una despedida. Él ya no los va a ver nunca más. Y la Biblia no da récord de que lo vio nunca más. Y se está despidiendo. Entonces, ¿qué es lo último que Pablo les dice? Básicamente les va a decir, tengan fervor como yo tuve fervor y tengan cuidado. En versículo 28 dice, y les da la advertencia, el reto, dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Hermanos, esta es la iglesia de Cristo y Él la compró con su sangre, así que tengan cuidado. Tengan cuidado. Dice en versículo 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Hermanos, si esto sucedió cuando le escribe a Timoteo, ¿es lo que está hablando? Versículo 31 dice, por tanto estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas,
Ahora los recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Pablo entró con la palabra de Dios, Pablo predicó la palabra de Dios y ahora Pablo les dice, sigan predicando la palabra de Dios y aun cuando vengan lobos feroces que vienen para destruir al rebaño, sigan predicando la palabra. Nunca dejen de predicar la palabra. Esto es lo que tienen que hacer y me tienen como ejemplo de que yo lo hice. Y después vemos las emociones, el último saludo, cómo hubiera sido y nos ponemos en ese lugar. Pablo va a ir a Jerusalén y allí un profeta en este lugar le dijo, a vos te van a atar y a vos te van a llevar prisionero. Y Pablo sabe que es la última vez que lo ve y Pablo sabe todo lo que está, no es que lo vio hacia adelante, pero sabe lo que viene, que ellos van a tener personas que van a querer destruir a la iglesia, van a querer destruir a los hermanos, van a traer falsos maestros, falsos profetas, falsos testimonios. Y sabe Pablo que es la última vez que los ve y Pablo sabe que ellos van a tener gran sufrimiento. Y él no va a estar con ellos ya, después de haber estado 3 años. Y dice en versículo 36, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Habrá sido algo magnífico, ¿no? Con todos los ancianos que él había preparado en Éfeso y se ponen a orar por todo lo que le está por acontecer a Pablo, por todo lo que va a pasar en Éfeso, por el testimonio del Evangelio que se va esparciendo por toda Asia. Y dice, y comenzaron todos a llorar, desconsoladamente. No era llorar así nomás, era llorar desconsoladamente. Y abrazando a Pablo, lo besaban. Ya no lo verían más. Y Pablo se va. Hermanos, Pablo tuvo un impacto extraordinario en Éfeso. Y la iglesia de Éfeso hoy no está, pero por mucho tiempo y por siglos fue un lugar donde se predicó la palabra de Dios. Y fue un lugar donde muchos creyeron en el Evangelio. Y fue un lugar donde salieron muchos al ministerio de allí. Y fue un lugar que preparó pastores y diáconos y personas que sirvieran al Señor. Y todo eso comenzó, fue la obra de Dios, pero por medio de un hombre con denuedo. Y hermanos, cuando comenzamos a estudiar el libro de Efesios, vamos a ver a Pablo escribiendo verdades impresionantes. Desde capítulo 1 a capítulo 6, a esta iglesia que comenzó en este momento. Hermanos, su ministerio impactó y estableció pastores en Éfeso y en toda Asia. El mensaje de Cristo penetró el corazón de la ciudad. Algunos creyeron, algunos aborrecieron, pero todos tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué ha hecho tu mensaje de Cristo? ¿Qué ha hecho tu mensaje de Cristo? ¿A quién predicás? ¿Y cómo responden? ¿A quién ha impactado tu mensaje? ¿Ha impactado a alguien? Es el mismo mensaje e impacta de la misma manera. Pero te pregunto más allá de eso, ¿qué ha hecho el mensaje de Cristo en tu vida? En tu vida. ¿Ha producido denuedo en tu vida o ha producido ira en tu vida? ¿Ha producido algo que te acerca al Señor o ha producido algo que cuando lees decís, Señor, ¿por qué crees que yo haga esto? ¿Cómo respondés a Él? ¿Rechazás a Él o crees en Él? ¿O crees en Él pero vivís como querés? ¿Qué es lo que ha hecho el mensaje en tu vida? Porque es un mensaje poderoso, es el mensaje de Dios y si Dios realmente te ha salvado, Dios cambia por completo tu vida. Y cuando vas creciendo en el Señor y viendo lo que la palabra dice, vos vas creciendo y viviendo de acuerdo a la palabra y siendo cada día más como Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios debe hacer en nuestras vidas. Entonces, hermanos, para terminar, este fue el comienzo de la iglesia en Éfeso. Este fue el comienzo. Dios hizo una gran obra en una ciudad pagana. Y Pablo fue realizado para esta obra porque fue un instrumento fiel al Señor. Un hombre con pasión por el Evangelio, un hombre que predicó en la sinagoga, un hombre que predicó a los judíos y después predicó a los gentiles, que enseñó en la escuela de Tirano día y noche, visitaba a los hermanos, les enseñaba todo el tiempo, parece que no dormía, que no descansaba. Y mantuvo un ritmo por años, un ritmo fulminante.
¿Por qué? Porque tenía fervor por el Señor. Y el Señor lo usó para revolucionar toda Asia. Y los judíos se endurecieron y calumniaron acerca del camino, y los gentiles hicieron un alboroto y querían destruir todo eso. Pero ¿saben qué? Lo único que permanece de todo eso hoy es Dios. Y los creyentes de allí están en el cielo hoy. El Evangelio de Cristo revolucionó toda la ciudad. Entonces, para terminar, hago estas preguntas. Primero, ¿vos crees que el Evangelio de Cristo puede revolucionar el talar para Cristo? ¿Pensás que lo puede hacer? Entonces, ¿estás dispuesto a dar tu vida predicando a Cristo? Porque el Señor lo va a revolucionar, pero por medio de usar a personas para hacerlo. La gran comisión es dada a la iglesia de predicar el Evangelio. No salvamos a nadie, pero Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. Y entonces Dios hará una gran obra en una ciudad pagana como la nuestra. Entonces te pregunto, ¿cómo vas a ser usado vos para la obra del Señor en el talar? Dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, predicando el Evangelio. Este fue el comienzo de la iglesia en Éfeso, y ¿saben qué? Nosotros no hemos comenzado hace tanto, estamos en el comienzo. Acá era 3 años, nosotros hemos estado 1 año y medio. Somos parte del comienzo. Entonces, ¿cómo nos va a usar el Señor a nosotros? ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio al comenzar esta iglesia para su gloria? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por la promesa de Hebreos 4:12 de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo, Señor, hasta las coyunturas, los tuétanos. Padre, pido que así haya sido en esta mañana en nuestro corazón, que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, penetre en nuestra alma, penetre en nuestra mente, y que no sea algo que nos vayamos y digamos, qué lindo que fue eso, sino que sea, esto es lo que yo debo hacer, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A quién voy a predicar? Tengo muchas personas que no conocen a Cristo, no he tenido denuedo, no sé cómo empezar conversaciones, no sé cómo hablarles, no sé qué decir, si me hacen una pregunta que no sé la respuesta, ¿qué voy a hacer? Y orar y pedirle al Señor que te dé denuedo. Padre, te pido que tengamos una pasión por salir y predicar el Evangelio de Cristo, y por proclamar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, y que Cristo nos ha salvado, y que Cristo ha venido a este mundo y murió en la cruz por nuestros pecados. En un momento todos los pecados de todo el mundo sobre sus hombros, la ira de Dios sobre Él, y Él muere por los que están allí y por nosotros. Fue sepultado y resucitó al 3er día en victoria sobre la muerte, en victoria sobre el pecado, y entonces nos llama hoy a nosotros a creer. Debemos arrepentirnos del pecado y poner nuestra fe en Cristo. Y ese es el mensaje que el mundo necesita. Entonces, Padre, te pido que nos uses a nosotros para proclamar ese mensaje y que tú revoluciones el talar General Pacheco para Cristo, y de allí podamos preparar hombres y mujeres que salgan por toda zona norte, por todo Buenos Aires, por toda Argentina y por todo el mundo. Y que en 100, 200, 300 años, si tú no vienes antes, esta iglesia siga creciendo espiritualmente, siga creciendo numéricamente y siga enviando personas al fin del mundo. Que no sea como Éfeso, que después dejó de existir, pero que sea un lugar que proclame al Señor hasta que Cristo venga a buscarnos. Y que comience con nosotros hoy, que has puesto aquí. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.